¿no? La otra propuesta es la vigilancia territorial. La vigilancia territorial, pero no para contar los muertos, cuántas hectáreas se deforestaron, sino para que haya acción temprana. Y hemos propuesto un convenio con el Ministerio del Ambiente para que se pueda coordinar las acciones del MRV estatal con el MRV indígena. ¿Qué otra propuesta? La propuesta de economía indígena. Porque, aunque tú mencionaste el largo plazo no es pues solamente esperar que el gobierno nacional mejore, o el gobierno regional mejore. El largo plazo también se juega hoy en el corto plazo, porque ¿cómo vamos a parar minería, palma aceitera, carretera, ¿no? Esta prédica agrícola que viene por parte del Estado? ¿Cómo la paramos si no tienes alternativa? La vamos a parar con ordenamiento territorial, poniendo multas, policías. Tiene que pararse con alternativas propias de las comunidades. Por eso cuando los compañeros de Afimar venden castaña en Madre de Dios a un buen precio, va a ser, no es que sea imposible, pero va a ser muy difícil, ¿no? Si yo vendo mi castaña, no me tumbo el árbol y tengo un buen precio, ¿por qué me voy a meter pues a minería? Pues tengo que enfrentarme a la minería. Pero si no tengo nada, y encima el Estado me mete un parque nacional y no quiere conversar para que haya una reserva comunal, bueno, pues me voy con el minero, ¿no? Eso es lo que está provocando este tipo de consideración de que la meta del NDC sea una meta estatal. No es una meta estatal porque el Estado no va a poder cumplir con esa meta, y vamos a ver los problemas que va a crear el incumplimiento del Acuerdo de París. Y por eso hemos planteado una alianza sana con los pueblos indígenas, de mutuo respeto. Por ejemplo, el caso de Yaguas, 870.000 hectáreas, 500.000 parques, 300.000 reserva comunal. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí funcionó en Huepí, que es un parque nacional rodeado de 2 reservas comunales? Es que hay negocios, pues, lamentablemente detrás, y también detrás de la conservación. Entonces, nuestra propuesta en síntesis es de que el NDC es una meta importante, aunque sea baja. Hay compañeros que critican esta meta del NDC porque no pasa nada, no se va, sí, pero es la primera vez que el Estado dice lo contrario a lo que ha dicho. Siempre he dicho hay que incrementar el PBI, etcétera, y en la Amazonía igual, etcétera. Es la primera vez que dice mis emisiones tienen que bajar en 30%. Y después dice, ¿cómo lo voy a bajar? ¿No? Con titulación de tierra, manejo forestal, correcto. Es una meta baja, pero tiene que ser asumido ese NDC, esa meta, por parte de la sociedad civil, para que no sea 30%, 35%, 40%, como tendría que ser para poder evitar que la Amazonía convulsione, ¿no? Ya se han quemado 20.000 hectáreas en un incendio forestal en la selva central, otros 20.000 en Yurimaguas. Entonces, el calentamiento global está metido ya en la Amazonía indígena, y esta meta del NDC la hacemos nuestra. Es fundamental presionar para que el Estado la cumpla, pero con coherencia. Asumir la meta del NDC como una meta pública de la sociedad civil y no solamente burocrática para recibir algunos fondos. Entonces estamos seguros que esos fondos van a llegar, ¿no? Pero que se van a quedar en los escritorios, como se ha quedado en el PTRT3, ¿no? Y como corre el peligro, por ejemplo, el DCI. El DCI PNUD, y acá los compañeros noruegos pues están siendo burlados. No, lo burlan en el PTRT3 y los quieren burlar ahora con el DCI fase 2. 10 millones de dólares para acciones transformativas. ¿Y cuál fue el plan estatal? Vamos a tener un link de monitoreo sobre deforestación. Oiga, a usted le estamos dando plata para que baje la deforestación, no para que me haga una web. Bueno, eso es el tema con el cual tenemos que lidiar, y no es desconectarnos con el Estado. A veces va y visita Minam casi todos los días, pero no vamos a aceptar en esas reuniones errores. El Estado tiene que cambiar. Y vamos al tema de la autoridad. En la cuenca de Santiago, el Estado, el ordenamiento no funcionaba, y ahí está el oro. Los Huampí dijeron ya, muy bien señor el Estado, ustedes no saben, no pueden, no quieren, pónganse a un costado. Y se organizó el gobierno Huampí y desalojó con la fuerza del pueblo Huampí, y el día de desalojo llamó, ahora sí venga,
venga Energía y Mina, venga Defensoría, venga usted que nunca solamente hacen planes de papel, vengan a testificar el desalojo de los mineros. Esa es la forma. El Estado es importante, pero es una tremenda trampa hacer prédica de procesos estatales de arriba para abajo. Eso no va a funcionar antes, ni hoy, ni nunca. El Estado tiene que ser presionado con una fuerza social desde abajo. Gracias, Roberto. Sus puntos muy interesantes y importante para escuchar que los pueblos indígenas tienen ¿cómo voy a decir en español? Un interés súper particular en la reducción de emisiones, que sea como base de los medios de vida, que quiere que el Estado tome en serio esos compromisos y cumplen. Pero hay que cambiar varias cosas en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, como usted está diciendo. Bueno, ojalá que tenemos más discusión en esos temas de los presentes aquí. Pero última pregunta va a ser para Richard. El Instituto de Bien Común tiene ricas experiencias integrando los planes de vida de las comunidades nativas en los procesos de planificación de los gobiernos municipales en las cuencas de Pachitea y Ampiaco. Este parece una gran oportunidad en articular la planificación desde abajo hacia los esfuerzos gubernamentales regionales. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esas experiencias y cómo podría ser replicado o ampliado en otras regiones? Gracias. Lecciones aprendidas son muchas. A ver. Para los que no conocen, un plan de vida es un proceso de reflexión en una comunidad que permite planificar los usos, los derechos dentro de la comunidad y cómo gobernarlo mejor y a dónde quieren ir en el futuro. Hay diferentes formas, hay diferentes formatos que se han venido utilizando. Pero quiero contar de dos experiencias nuestras. Uno es en el río Pichis, el distrito de Puerto Bermúdez en Oxapampa, con los Ashaninka de la organización ANAP. Y otro es en la cuenca del río Ampillaco, que es el distrito de Pebas, provincia de Mariscal Castillo en Loreto, con comunidades Bora, Huitoto, Yaguas y otros grupos más. En ambos casos iniciamos un proceso, como describí en mi primera respuesta, de mirar más el paisaje grande e ir trabajando con las comunidades en un proceso de ordenamiento y eventualmente jalando a la municipalidad. Este proceso empezó con planes de vida por cada comunidad en un proceso de, ¿cómo se llama? Reunión comunal. Iba reflexionando y construyendo un plan a más largo plazo sobre los espacios, los usos y el futuro que quisieran para su comunidad, su espacio. Luego se hizo un plan con la misma organización que reúne a las 13 y 14 comunidades del Ampillaco. Un plan para todo el espacio que ocupan las comunidades del Ampillaco. Y finalmente se entró en una negociación con la municipalidad de Pebas para que reconozcan mediante una ordenanza municipal el valor de estos planes de vida y su valor como parte de un proceso mayor de ordenamiento territorial para el distrito de Pebas.
Lo mismo se hizo en Puerto Bermúdez. Se logró que la municipalidad, en una conversación con las organizaciones y las comunidades, aceptan a estos planes de vida como instrumentos legales para el proceso de ordenamiento territorial en el espacio mayor. Yo creo que eso es una lección interesante y es una manera, como dijo María, de asegurar procesos de ordenamiento, procesos de planificación y gobernanza que nacen desde abajo y van subiendo hacia arriba. Gracias. Muy bien, creo que ahorita tenemos tiempo para las preguntas. Gracias, María, muy amable. Está muy bien, todos están bien despiertos. No he visto. Muy felicidades a los panelistas y a la moderadora. De hecho, después de este foro vamos a pasar a un cafecito para que vean que los atendemos. Y también, como decía Gustavo, en los avisos parroquiales tenemos un cóctel después de finalizado la actividad. Vamos a abrir un proceso de preguntas. Ya estamos viendo por allá una manita arriba, una pregunta, por aquí alguna otra que quieran hacer dos preguntas, tres preguntas y cerramos en este primer bloque. Karina. Gracias. Gracias, Gustavo, y gracias también al panel. Creo que esos temas son importantísimos de tocarlos y ponerlos en agenda permanente, en discusión. Un poco, la pregunta está directamente relacionada para Roberto, porque bueno, él ha mencionado acerca de que más titulación, menos deforestación, y en realidad, por la experiencia que tenemos en algunas regiones amazónicas, esto no es del todo cierto. Sabemos, y eso lo dijo también Richard, que hay mucha corrupción también en pueblos indígenas. O sea, no hay que endiosar. Yo creo que no tenemos que endiosar a ningún actor del Perú, ni siquiera Estado, ni privado, ni público, ni pueblos indígenas, porque todos en alguna manera estamos metidos en toda esta corriente y mar que tenemos que comenzar a arrancar. Yo creo que sí es importante otorgar derechos. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de San Martín sabemos que la reducción de la deforestación está produciéndose, pero no necesariamente en pueblos indígenas. Al contrario, los pueblos indígenas siguen aumentando, sobre todo en pueblos aguajún. Y sabemos que esto es un nivel de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque alquilan tierras, se venden tierras y están queriendo titularse, dentro de la propia titulación, titularse en otro tipo de territorios y seguramente con la misma visión. Cuando existen otros actores como sociedad civil organizada que más bien está siendo eficiente en esta reducción de emisiones. Yo sé que hay pueblos indígenas que hacen un trabajo maravilloso y eso es bueno recalcarlo, pero creo que es importante que como federación, y ahí va la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo para que no todos caigan en un mismo saco? ¿Qué están haciendo con esas comunidades que forman parte de la federación, que están en esos niveles de corrupción, que de alguna manera enloda al buen trabajo que realizan las otras comunidades? Gracias, Karina. Pasamos a la pregunta por acá, aquí, a la derecha. Vamos a hacer este bloque de 3 preguntas y después las respuestas respectivas. Bueno, sobre las soluciones que se plantean en cuanto a los pueblos indígenas y el desarrollo rural en la Amazonía. En el caso de la costa y la sierra, la inversión pública no ha sido el determinante para que se dé ese desarrollo rural, mucho más ha sido importante la inversión privada. Y lo que yo pregunto es, en el caso de estos presupuestos públicos, cuando hay exoneración tributarias en la Amazonía, no es una limitante para que puedan participar en ese debate por generar más fondos para bienes públicos. Propuesta de que haya más fondos de inversión pública implicaría que se eliminen estas restricciones tributarias o que se generen más ventas de este pago por servicios ambientales a través de la ley de mecanismos para financiar proyectos productivos, como dicen en acuicultura, como productos forestales no maderables, que tienen un riesgo, ¿no? ¿Y quién lo va a correr ese riesgo? ¿El Estado? El Estado, cuando no puede proveer la capacidad de una educación pública mínima, como se ha visto acá mismo en la misma ciudad. Entonces es el objetivo transferir fondos urbanos a lo rural. En el caso de la Amazonía es pregunta para todos. Muy
muchísimas gracias. Estaba muy aplicable para el foro de la parte financiera, pero igual los compañeros que están enfrente tienen bastante información en general de la parte financiera. Patricia. Yo más que una pregunta tengo un comentario, porque varios de los panelistas han hablado de un tema de manera transversal, y si bien lo han enfocado en pueblos indígenas, se ha tocado sutilmente la importancia de una buena gobernanza. En la mañana hemos hablado un poco de los planes y la visión y los instrumentos financieros, pero si estos no vienen acompañados con una estructura de gobernanza que permita que los diferentes actores, desde pueblos indígenas, pequeños productores, empresas, otros niveles de gobierno estén involucrados, el trabajo no va a funcionar. Y es clave que esas estructuras de gobernanza tengan mecanismos de transparencia. Lo ha dicho bien Richard, tenemos un problema muy grave como país, a todo nivel. En un inicio se hablaba mucho de la corrupción a nivel regional, pero en los últimos 2 años hemos visto cómo esto no es exclusividad de un solo nivel de gobierno. Esto está metido en nuestra cultura como país, desde lo más alto hasta lo más local. Y por eso es clave que las estructuras de gobernanza consideren mecanismos de transparencia, de monitoreo, generen acuerdos y que esos acuerdos sean públicos. Efectivamente, varios de los actores que deberían estar en esa estructura tienen un rol que jugar. Es clave que los actores gubernamentales vean que tanto la empresa, los pueblos indígenas, no solo son actores que necesitan ser consultados o informados, sino que tienen un rol principal en conseguir la implementación de la estrategia, los planes de desarrollo rural, ya sea a la escala nacional o ya sea a la escala regional o local. Nosotros en algunas reuniones les preguntábamos a los colegas, por ejemplo, de ACRE, cómo habían logrado sostener una política de reducción de la deforestación por más de 12 años. Y ellos nos dijeron, uno, los principales actores vinculados a la reducción de la deforestación nunca faltaron en los procesos de diálogo. Y 2, las estrategias van más allá de una estrategia de gobierno y van a una estrategia de Estado en donde los actores tienen un rol en la implementación de las políticas. Entonces es clave trabajar con transparencia, es clave definir que tú no estás trabajando con un actor al que le envías un documento por correo y le pides su opinión en 2 semanas. Estoy buscando un socio en esta enorme tarea y visión para hacer un cambio transformacional. Y de hecho en este proceso de gobernanza hay que entender que no todos los jugadores entran con el mismo nivel y con la misma fortaleza a un proceso de diálogo. El rol del Estado es poder acortar un poco esas brechas para que la participación sea equitativa. También es importante entender que no todos tenemos la misma visión de uso del territorio, y eso trae una serie de conflictos, pero también un reto para entender y construir una visión de desarrollo juntos. Entonces, hemos hablado de pueblos indígenas en este panel, pero ha salido el tema de gobernanza y de también transparencia y monitoreo que no quería dejar pasar, porque es totalmente clave desde el diseño de mecanismos financieros hasta la parte de planificación y programas de incentivos, ¿no? Entonces, excelente. Gracias, Patricia. Es un elemento para también comentar dentro del panel. Hay una cuarta pregunta que queremos aprovechar. Bueno, entonces, no sé, hay 2 más. Vamos a contestar estas 3 y después contestamos las que nos hacen falta. Yo creo que por ahí la primera era para Roberto, casi que era dirigida. Ahí está el micrófono. ¿Por qué me rincona solo la primera? Porque fue la primera que hicieron. Puede ser las 3. No, yo le agradezco a Karina la mención. Ok, estoy bromeando. Pero te hago una aclaración. No, la primera es para vos, pero en realidad el comentario de Patricia y el compañero quiero también aplica. comentar las 3. Y le agradezco a Karina la mención, porque es el ejemplo permanente y recurrente. Cada vez que hablamos de pueblos indígenas, Alto Mayo, la tasa de deforestación más alto de todo el país. Volvemos a hablar que derechos humanos, Alto Mayo. Parece que ya es una letanía. El Alto Mayo no es la derrota de la propuesta indígena, es la victoria del Estado, sus aliados, las iglesias, algunas ONGs que le han dicho a los aguajón, oye, ¿qué es eso de bosque? Si quieres tener carro, televisión, arroz, vamos metiendo arroz, propiedad privada, alquilas tus tierras. Eso es el Alto Mayo. Es el producto del planteamiento de los gobiernos regionales en San Martín, del Estado. Y eso peligrosamente contagia a Madre de Dios. Ahora también hay comunidades indígenas que están metidas a la minería. Entonces la cultura indígena no existe. No existe. Lo que existe es una poderosa maquinaria estatal de medios de comunicación que le dice a la gente, oye, tu discurso es del pasado. Ahí está el perro hortelano.
Todo lo que tú hablas de espíritu del bosque, esos son cuentos, ¿no? Y como decía Karina, no hay que endiosar. Claro, pues, del no endiosamiento pasamos otra vez a la estigmatización y a la marginación. Otra forma de racismo tecnocrático, ¿ya? ¿Y para justificar qué? Que los fondos vayan a las ONGs. Ellas sí son dioses en el cielo, son ángeles de la no deforestación. No, pues, compañeros, hay proyectos con las ONG que tienen todo el derecho de existir y por supuesto que existan, pero peligrosamente San Martín, y a propósito del Cerro de Escalera, y de otro lado, estamos viendo esa pugna, esa contraposición, como si el problema fuera de fondo, la proyectitis. Nos dejamos de hablar de política pública para ver cómo le quito a este para que se ponga para acá. Entonces, sí, correcto. En el caso del Alto Mayo hay una derrota del pueblo bajón. Felizmente que hay jóvenes a Bajón que están luchando contra sus padres, que están diciendo, yo le hago caso pues al Estado, pues, tanto me han hablado. Yo ya lo estoy practicando, ahora soy empresario, ahora yo alquilo mi tierra. Pero hay jóvenes que dicen, no vas a seguir alquilando tierra en Chambuyaco para proteger esta parcela. Y por eso la propuesta de AIDC, ¿qué vamos a hacer? AIDC va a poder buscar la ayuda pues de la Iglesia Católica, la Evangélica o la Musulmana para que la economía indígena sea caridad y el Estado, porque ese problema de la zona de la Bajón se puede ir expandiendo, pero para eso necesitamos que el Estado asuma y cargue este tema. Y aquí conecto con la propuesta del colega, ¿no? El Estado peruano ha financiado, subsidiado a las grandes concesiones madereras por millones de millones. Y nadie dijo, no subsidien pues, ¿por qué el Estado va a cargar? El Estado sí cargó la corruptela de las carreteras, cargó sus espaldas a las concesiones madereras grandes que han sido lavadoras de tal ilegal. Y cuando planteamos para los pueblos indígenas un fondo para cubrir esa brecha histórica de abandono, no pues ese subsidio, no pueden hablar. Son formas sutiles de racismo epistemológico y tecnocrático que cuando los marginados plantean un porcentaje del Estado, comienzan a ver los peros de todo tipo, porque no se trata, se sigue manteniendo la imagen de que en la Amazonía la única locomotora posible es la gran inversión y punto. Los demás se ponen atrás, ¿no? Acostadito. Y finalmente el tema no se trata de una transferencia del urbano a lo rural. ¿Qué transferencia? Por favor. Ha sido durante siglos, ha sido la transferencia al revés. Es la Amazonía la que ha brindado servicios ecosistémicos gratis, ¿no? Alimentos a bajísimos precios. Se trata de que ahora que se acerca el bicentenario, se haga pues algo coherente frente a este tema. Y finalmente el tema que señala Patricia, no lo entendí muy bien, pero creemos que la transparencia y la gobernanza es importante, pero hay que evaluar, Patricia, 20 años, 30 años hablando de gobernanza y transparencia, y que vamos 30 más, estamos llegando al bicentenario y no hay ni gobernanza ni transparencia, al contrario. Entonces, no se trata de la anarquía, pero se trata de construir otras formas de autoridad pública, porque necesitamos acuerdos públicos y buscar procesos más creativos que provengan desde los territorios, donde están los actores, y poder desde ahí, con esa articulación y esa coherencia territorial, ir reconstruyendo el sistema de autoridad local, provincial, regional, nacional. No vemos otra posibilidad, los acuerdos nacionales, etcétera, encarpetados, una serie de formas de monitoreo. Bueno, los propietarios del bosque, los actores del bosque, que no son solamente indígenas, ciertamente, tendrán que ponerse de acuerdo para que desde el control territorial las autoridades locales se puedan reconstruir estos sistemas de gobernanza. Muchísimas gracias, Roberto. No te hubiera podido encapsular solamente en la primera pregunta, tener la seguridad de eso. Y muy bien, incluso para los compañeros también del panel, en la misma línea, comentarios sobre las tres preguntas o en alguna en específico. Sí, para responderle al caballero con respecto a su pregunta. Y antes de responder quiero mencionar dos frases que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ese es uno. Y lo otro es el desentenderse de la política
el precio es ser gobernados por las peores personas. Les digo esto en mención, ya han pasado más de 100 años de la explotación del caucho. Y hemos seguido proceso tras proceso. Luego ha venido el hidrocarburo y posteriormente la madera. Y Loreto, Iquitos, ¿qué es lo que tiene? Simple y llanamente nada. Y eso no es porque la gente así lo ha querido, sino por la mezquindad del centralismo. Coincidiendo con Roberto, había que hablar claro, ¿no? Ha sido un gran daño el centralismo que ha hecho a todas las regiones, específicamente a Loreto. Si es que nos ponemos a pensar qué proyecto de envergadura tiene el Iquitos, o a nivel regional, qué exporta Loreto, o cuál es el proyecto que al menos en Loreto nos haya cambiado de dirección, nos haya cambiado de la vida y que nos sintamos orgullosos por ello, ¿no? Simplemente no hay nada. Y con respecto a lo que menciona el señor, la inversión pública hacia las comunidades, definitivamente nosotros no tenemos una agricultura en la Amazonía bien desarrollada, no tenemos una actividad forestal bien desarrollada, no tenemos una actividad de turismo bien desarrollada, no tenemos nada. Y eso es básicamente por el tipo de gobernanza que tenemos actualmente. Nuevamente nos enseña la historia que vivir solamente de una sola actividad no es bueno, históricamente nunca ha sido bueno. Lo hemos pasado con el caucho, lo hemos pasado con la madera, lo hemos pasado con el hidrocarburo. El hidrocarburo, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? El 2014, entre el 2014 y el 2015 ha venido el pique, el precio del barril a nivel mundial. ¿Y qué es lo que ha ocurrido a Loreto? Loreto ha sido de nariz. ¿Qué actividad más tiene Loreto para que pueda subsistir? Ninguna. Tenemos una actividad forestal incipiente, donde que el Estado le brinda la poca importancia, debiendo ser un pilar del desarrollo en Loreto, conjuntamente con la agricultura y el turismo. Pero también tenemos una agricultura donde que no tenemos tecnología. ¿Y qué se hace para tener tecnología? Investigación. No tenemos plata para investigar, pero sí tenemos pensión 65, que es plata para regalar. La vida es un poco irónica en nuestra forma de gobernar. Yo quiero ser enfático en eso, porque en Loreto tenemos especies forestales que bien pueden cambiarnos la vida. Las palmeras, el aguaje, el huasaí, el ungurawi. Actualmente se exporta aceite de aguaje. Tenemos millones y millones de árboles de aguaje y no hacemos nada por ello. El Estado definitivamente tiene que promover, tiene que ser el promotor de estas actividades, de la actividad forestal, de la actividad agrícola. A la agricultura no lo vamos a ver como una agricultura tipo la costa, tipo la sierra, va a ser otro tipo de agricultura. Tenemos especies que sí pueden, aportar mucho a la economía del poblador ribereño. Claro, pero también la historia nos indica, eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. El ribereño siempre ha sido un tipo recolector, un tipo cazador, un tipo pescador, no ha sido agricultor. Históricamente eso nos enseña la historia. La agricultura ha estado diseñada para la mujer y ha sido la actividad de menor importancia. Entonces, es la forma de gobernar. ¿Cómo nos han gobernado? Y en Loreto, pues, definitivamente decimos, hemos sido los desafortunados porque no hemos contado con buenas autoridades. Que hayan puesto las ganas de cambiar la historia, de cambiar el rumbo. No lo han puesto. Y todo esto se sustenta en la investigación, conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no vamos a crecer como región. Podemos hablar un montón de cosas, pero generar conocimiento práctico y aplicativo para las comunidades,
Eso es lo que se requiere y de forma urgente. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Richard, te quería... Sí, gracias. Empiezo con la última intervención. Me parecía que la intervención de Patti fue bastante clara. Sí, yo estoy muy de acuerdo. La importancia de nuevas formas de gobernanza basados en transparencia y otros valores más. Valores son clave en todo esto. Y vuelvo a lo de Karina, me parece justificado tu pregunta. Y yo creo que tú, Roberto, yo y otros sabemos que el modelo del Alto Mayo se está repitiendo en el Perinei, se está repitiendo en el Piches, se está repitiendo en muchos sitios. Echar la culpa a la iglesia, echar la culpa a gente de afuera, creo que es cubrirse los ojos y no ver lo que está realmente pasando. Yo creo que es, y de la misma manera, ¿cómo decirlo? Una coima de $100 millones entre una empresa y el presidente del Perú es peor que una coima de 100 soles de un dirigente por un pedazo de tierra local. Al final, en el fondo, es la misma cosa. Es la misma cosa. La escala no perdona, por un lado, la misma cosa. Eso. Muchísimas gracias, Richard. Tenemos dos preguntas más para cerrar el bloque. Víctor y Jaime. Víctor. No, aquí está. Sí, quería preguntar, ya que hemos estado hablando de gobernanza, una cosa muy concreta sobre cómo es la posibilidad de que a nivel distrital, cuando estamos en una experiencia distrital y la célula más pequeña del Estado son los agentes municipales, en aquellos distritos donde hay comunidades y hay distritos, en qué medida es viable, posible, que digamos, no se elijan agentes municipales, sino sea la autoridad comunal la que participa como parte de la estructura digital, porque hay un problema permanente y de tensión entre gobernanza y propiedad que no se resuelve, y esto no requiere leyes, en realidad creo que solo requeriría un acuerdo del Consejo Digital, y es una manera de comenzar a ayudar a la planificación, comisión de paisaje y todo, y no sé qué reacción a eso. En segundo lugar, hay un tema que, Roberto está hablando de fondos, y no sé si, creo que alguna vez le he mencionado que hay una ley que crea el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, y bueno, hay además propuestas que se han hecho alrededor de eso para que se estructure un mecanismo fiduciario. Bueno, yo creo que hay experiencias que tú mismo has señalado en donde hay una participación, en el proyecto Sahueto hay una participación de los pueblos indígenas en la parte de decisión y la planificación, y hay una gestión fiduciaria que es otorgada a una entidad como el BBF. Bueno, una estructura similar para responder, porque si no, estamos hablando siempre de la necesidad, sea 1%, medio por ciento, los recursos de cooperación, pero creo que se trata de poner en marcha ya estructuras que puedan operar y que puedan hacer que efectivamente el aprovechamiento, la puesta en valor de los ingentes recursos, el capital natural y no maderables, todo lo que se ha hablado, en realidad funcione, porque esa ley además propone las regalías que va a recibir por su aprovechamiento, pero si no hay regalías y no se pone en valor no hay ingresos, pero también puede sin ningún problema manejar y captar los recursos de cooperación y para tener un mecanismo participativo con una gestión fiduciaria que es, como digo, no es algo nuevo, sino es ya lo que tiene con Sahueto. Gracias, Víctor. Jaime. Sí. Hola. ¿Escuchan? Sí, sí, chavo. Sí. Buenas tardes con todas y todos. En realidad, felicitar al panel porque estos espacios de reflexión son los que realmente nos reaniman y nos motivan a seguir trabajando en este mundo fantástico de las comunidades indígenas. Pero yo creo que muchas veces
se desconoce lo que se viene haciendo, ¿no? Y realmente se sataniza por un lado la comunidad. Si tenemos un poco de historia, Richard, te acordarás en el año 99 cuando empezamos a trabajar manejo forestal comunitario con el pueblo Chipiú, con algunas personas me decían, ¿cómo vamos a trabajar con un pueblo indígena si, entre comillas, es ocioso, es flojo, haragán, ¿no? Y lógicamente, si no conocemos su cultura, no los conocemos, los hemos ido mistificando así. Sin embargo, ese pueblo Chipiú, entre comillas, ocioso, flojo y haragán, en el año 2000 empezó un programa de manejo forestal comunitario, un proyecto, en el 2003 su plan de manejo forestal aprobado por primera vez por la autoridad, y en el 2005 obtuvieron la primera certificación forestal voluntaria que se mantiene hasta la fecha. Se hayan pasado ya 12, 13 años y se mantiene la certificación. Ni siquiera las grandes concesiones forestales, con los incentivos que habían habido para estos concesionarios, llegaron a acceder a esta certificación y este pueblo indígena lo tiene, ¿no? Este pueblo indígena también ha hecho la primera exportación forestal de madera certificada. Y este pueblo indígena hoy en día también tiene carbono forestal. Yo quisiera que por favor se demistifique el bosque del tema de la carbonización. El bosque no es carbono forestal. El bosque es un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Y no solamente es madera. Si no hubiera manejo forestal, no tendríamos carbono forestal, ¿no? Y no solamente es la venta del carbono por el carbono, porque lo que hay que hacer es evitar y tener las estrategias para evitar la deforestación, que ese es el objetivo que estamos buscando. Sin embargo, estas experiencias que se tienen no son difundidas. Nosotros como ONG tenemos muchas limitaciones para difundir estos procesos, ¿no? Sin embargo, el Estado ya hace 7 años no ha querido difundirlos, no ha querido conocerlos, no ha querido reconocerlos, y se quiere empezar de cero como si no hubiera nada. Entonces acá también va una reflexión para mi amigo, los amigos de AIDC, ¿no? Que no se está partiendo de cero, hay experiencias que pueden y tienen que ser rescatadas y tienen que replicarse, porque en el Perú hay más de 12 millones de hectáreas que están en manos de poblaciones indígenas y no se puede ir